Esa falta de regulación hace que los ciudadanos estemos totalmente indefensos y que tengamos que hacer como de periodistas de investigación cada vez que queremos saber una verdad. La pregunta sería, ¿qué son las fake news o a qué podemos considerar una fake news? Bueno, digamos que el concepto fake news, que es un anglicismo, es el que se usa mayoritariamente para un concepto que ya de por sí está equivocado, que es lo de noticia falsa, ¿no? Porque creo que se da una categoría que no tiene, al ser una noticia ya le estamos dando un valor que no tiene y normalmente, bueno, pues se refiere a una desinformación, a una información dada con elementos erróneos, bien sea de manipulación, omisión importante de elementos muy importantes de la información o directamente un invento de la noticia, ¿no? Y yo creo que, ampliando un poco más el concepto, digamos que durante los últimos años estamos viendo que está siendo protagonista porque, aunque no es algo nuevo, es decir, la desinformación o el engaño, la noticia falsa, bueno, yo creo que está desde el origen de los tiempos, la mentira, ¿no? Pero sí que es verdad que principalmente, aunque no únicamente, a nivel mediático y a nivel político se ha usado como un método y como un negocio. Es decir, que es exitoso, es un método win-win, porque principalmente no hay un marco regulatorio que evite que se haga de manera impune. Es decir, creo que es un método de negocio porque, bueno, se ha visto que las noticias falsas se comparten o se difunden más que las noticias reales. Y eso a nivel económico es interesante. Es decir, y luego lo veremos, los algoritmos en redes sociales han cambiado de tal manera que benefician la mentira y el insulto. Y eso tiene que ver también por la reducción del impacto de las publicaciones a una burbuja ideológica. Entonces, para romper esa burbuja ideológica, el mejor método es insultar o mentir a otra burbuja ideológica para que te respondan o para que la desmientan, de tal manera que llegas o marcas la agenda a otro espacio que de otra manera no lo harías. Esto es así porque no hay un marco regulatorio. Si esto no fuera impune, pues seguramente no se haría, pero digamos que para hacer la fake news, la mentira como método, lo único que hace falta es, bueno, pues no tener ética, no tener moral y usarlo como método que, si lo combinas bien con el otro elemento que es la emoción, el generar el enfado, cabreo, miedo, pues es súper efectivo. Es decir, que lo único, la condición humana por ende, tratamos a creernos lo que nos dicen o lo que nos cuentan, más si son medios de comunicación. Entonces, si más o menos haces una ingeniería narrativa que conecte un buen titular que te cabree, bueno, pues la verdad o la mentira poco importa si me va a traer un beneficio económico, narrativo o político en este caso. Así que bueno, yo creo que ese es el fenómeno como yo lo describiría así en resumen. ¿Y cómo nacen? Porque al final hay diferentes tipos. Hay desde un deepfake, que sería un vídeo manipulado, hay lo que vimos hace poco de Yolanda Díaz, que tú lo comentaste, que ponen un titular que es mentira, con unos datos que sí que son ciertos, pero todo lo demás está descontextualizado, la imagen es tendenciosa. Es decir, hay muchos métodos, ¿no?, de nacer una información falsa. Sí, yo creo que el objetivo, por ejemplo, te decía antes que las noticias falsas o el concepto fake news que podría englobar muchos más elementos, eh, digamos, tiene un componente importante o único para que tenga éxito. Y este es que genere la emoción que yo deseo cuando lo publique, cuando lo vea la gente. Es decir, que genera una emoción normalmente negativa, de enfado, de indignación, de miedo también a veces. Entonces es como el titular ese el dicho ese que se dice que un buen titular no te lo fastidie una verdad, ¿no? Pues es eso, ¿no? En realidad lo que hace que las cosas sean virales o que funcionen
no tienen que ver con que sea verdad o mentira, solo que la mentira, la manipulación o la omisión facilita que tú enmarques, si hagas el titular o el vídeo o la imagen que genere con más efectividad esa emoción que tú deseas, ¿no? Entonces, bueno, a veces se consigue con la verdad, porque a veces la verdad es jodida y nos cabrea, nos indigna o nos da miedo, pero el método consiste en continuamente bombardear con, incluso el concepto de posverdad, es aprovecharse de esa emoción para que realmente no te importe que sea verdad o mentira. Entonces, y eso lo decía Inda, creo que buen personaje para que lo decía, que la posverdad es aquello por el cual eres capaz de conectar con una persona o con una gran masa de personas, que una vez que tengas una conexión emocional puedes echarle todas las mentiras que quieras. Es decir, si yo a una persona o a un conjunto de personas soy capaz, por la mentira o por el contexto que ya tuviera de antes, de odiar a una persona, a un colectivo, a un partido político, a una ideología, a un colectivo como pueden ser los inmigrantes, los feministas o un partido político, si mediante mentiras ya soy capaz de generar una aversión de esa persona o grupo de personas hacia ese otro colectivo, pues ya va a estar condicionado para seguir recibiendo noticias que le generen emociones del mismo sentido, ¿no? O en este caso, indignación, odio. Entonces casi es una necesidad, ¿no? Había un dicho de Roger Ailes, el director de Fox News, que la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada. Entonces, básicamente se llega a generar un modelo de negocio mediático por el cual yo voy dándole al piste diario en dosis de odio, del odio que ellos necesitan. Y es lo que están buscando. Entonces, hay una clientela, hay usuarios o clientes que demandan cierto tipo de información, en este caso desinformación, que tiene que ver con que le generen su dosis diaria de odio. Es lo que consumen, es lo que quieren y es lo que quieren difundir en redes, y por eso, bajo el amparo de la impunidad total, de falta de marco regulatorio, se ha convertido en un modelo de negocio de éxito. Luego en la parte ética lo podríamos valorar de una manera o de otra, pero yo creo que esa es un poco la clave en todos los sentidos, sea omisión, sea manipulación, sea mentira total, pero siempre se repite en el modelo de éxito, también político, mediático, narrativo, mediático, generar la emoción que tú deseas, y para ello, bueno, porque sea verdad o mentira, es lo menos importante. Al final también tendemos a creernos un poco lo que ya pensamos, ¿no? Como a reforzar nuestros propios pensamientos, porque así nos quedamos más tranquilos pensando que es verdad. Como a lo mejor incluso pensamos que es mentira, pero como es afín a nuestra ideología, a nuestros pensamientos, a nuestras experiencias, pues nos lo creemos y ya está. Claro, eso es el sesgo de confirmación. Digamos que la condición humana es lo que es fácil. Es decir, cualquier persona, independientemente de la ideología que tiene, tiende a, bueno, pues a creer lo que le interesa o lo que... bueno, al final eso, tenemos un componente, nosotros en la conducta que tenemos, o digamos, por decirlo de otra manera, tenemos una parte humana y una parte reptiliana, animal, ¿no? Eso en el cerebro estaría el bulbo raquídeo, la parte central del cerebro, que sería la parte reptiliana, la que responde a emociones o al miedo, etcétera, y luego la corteza cerebral, que es la parte que ha ido evolucionando con la cultura, con el desarrollo humano, etcétera, que es la parte más reflexiva, más racional. Siempre tiene más peso digamos, la parte reptiliana o la parte de las emociones. Por eso tiene tanto peso, o tiene un componente muy importante, no sé si genético o, digamos, histórico. Hay como una serie de miedos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, y yo digo que es un método científico, normalmente los mantras, y eso a nivel internacional, de ataque, de generar miedos, o que suele tener más éxito en la difusión de noticias falsas, tienen que ver con 5 o 6 mantras. Y estos 5 o 6 mantras tienen que ver con una cuestión de lo políticamente correcto. Es decir, muchas de estas cosas son
cuestiones en las que tenemos un discurso, incluso a nivel público y a nivel social, y solamente en grupos reducidos, como puede ser, en el caso de los chicos, grupos de WhatsApp de chicos, que mostramos nuestro perfil con menos corteza cerebral y, por ejemplo, suelen ser grupos muy machistas donde se hace todo tipo de comentarios que no se haría a nivel público, ¿no? Pero pasa lo mismo si es de mucha confianza con el tema xenofobia. Es decir, creo que en este caso los hombres somos machistas por una cuestión animal, ¿vale? Y que a través de la cultura y de la educación y decir, todo lo que ha sido el avance en derechos humanos, pues hay como unas normas básicas de convivencia o en este caso de igualdad, ¿no? Peor todavía con el tema de la inmigración, es decir, nosotros en nuestro origen como humanos nos fuimos agrupando por clanes principalmente para luchar contra otros clanes. Entonces hay como el concepto de comunidad está muy relacionado con la parte confrontativa contra otros clanes o contra otros colectivos. Entonces yo creo que los humanos somos xenófobos, no sé si racista tanto, pero en todo sentido tenemos como una aversión a lo ajeno, ¿no? Entonces, todos estos son elementos que están muy encallados en la parte interna, no que creo que irreflexivamente o inconscientemente tenemos una serie de patrones de conducta que son muy fáciles de disparar y que por eso funcionan tan bien los vídeos manipulados que te generan odio. Es decir, hay una cosa, por ejemplo, Alvise, ¿no? Que una de las cosas muy habituales que hace es poner imágenes de inmigrantes o de personas de raza negra siendo violentos con personas blancas o de magrebí, etcétera, manipulando todo. Es decir, por ejemplo, había un vídeo de hace poco que era un señor negro entrando en una misa y robándole la Biblia a un cura que era blanco, pero es verdad que el monaguillo era negro, y salió una voz de fondo diciendo que los subsaharianos ya estaban llegando a Canarias y esto es lo que estaba pasando, ¿no? Y esas imágenes creo que eran de Guinea Ecuatorial, eran de una zona donde el 100% de la población católica es negra. De hecho, en uno de esos hilos investigué ese país y efectivamente solo el 5% de la población era blanca y el 40% era mestiza y el otro 40% era negra y era la comunidad católica. Pero bueno, porque había un cura blanco y usó esa imagen para justamente lo que necesitaba, como necesito esto para incendiar ahora mismo a la gente ahora mismo que están llegando subsaharianos a Canarias, para demostrar eso. Bueno, pues en todo caso creo que es muy, muy común el uso de este tipo de técnicas y que vaya, entonces en todo caso tiene que ver mucho con la parte emocional, el disparadero y que por eso muchas veces se usa lo de la corrección política, ¿no? Dice, eso lo uso mucho Trump, también vos, estamos en contra de la corrección política, tal. Y entonces muchas veces articulan un discurso de odio para odiar a ciertas propuestas políticas o cierta defensa de los derechos humanos de colectivos que tienen históricamente están vulnerados. Entonces, mediante esta técnica tratan de pues hacer una lucha contra los avances que había en los derechos humanos, que ellos llaman la batalla cultural, pero que básicamente cuando dicen batalla cultural tiene que ver con retroceder en el avance de derechos de minorías que por una cuestión histórica pues no ha tenido esos privilegios porque la parte, digamos, menos desarrollada intelectualmente del humano provocaba injusticia o violencia hacia esos colectivos. Bueno, me enrolla como mucho, pero es como un poco la raíz de lo que yo creo que es un método científico que se ha usado con éxito. De hecho, Steve Bannon, que es un poco uno de los creadores, era publicista, él sabía muy bien tocar, digamos, los toques. Luego estuvo trabajando en el mundo del videojuego en Asia, Control Center con miles y miles de personas contratadas, que creaban miles y miles de bots. Entonces también tiene el control de esos dos conceptos.
El método Bannon es mentira, odio y bots. Entonces, eso es el método que se usa y usa un método científico. De hecho, la empresa Cambridge Analytica, que fue muy conocida, es solamente una sucursal de CLS Group que lleva 20 años trabajando con los mejores investigadores en psicología de la NSA, es decir, trabaja con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, con todas las plataformas digitales y con psicólogos. Y antes de lanzar Cambridge Analytica estuvieron haciendo estudios muchos estudios durante muchos años en países del tercer mundo principalmente para ver cómo se cambiaba la conducta masivamente y qué elementos y tal. Entonces es un método científico que funciona, sí o sí. Lo único que puede frenarlo es lo que decía antes, un marco regulatorio que lo frene. Y estamos viendo que no solamente no existe, sino que a nivel real, en medios de comunicación se premia al que usa ese método, al que miente, al que sigue la línea editorial combativa de ese medio del que pone el dinero, porque por desgracia en la mayoría de los países y en España no existe una ley avanzada como puede ser, que en su momento creo Ecuador o Argentina, de 33% privado, 33% público y 33% organizaciones sin ánimo de lucro o vecinales, bueno, digamos sociedades fuera de esos dos ámbitos anteriores. Y al final prácticamente hay un monopolio privado que tiene unos intereses y que aparte es rentable, es decir, que es rentable ese modelo de hacer desinformación. Y vuelvo a insistir, la falta de marco regulatorio hace que métodos científicos que funcionan para conseguir su objetivo y que aparte tienen una rentabilidad económica, por todo lo que he dicho antes, pues digamos degrade la sociedad y de una manera u otra socave la democracia y los intereses de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un grave problema que bueno, yo desde mi sitio doy la batalla diaria ahí para que se cambien las cosas, pero que no tiene pinta de que vayan a cambiar a corto plazo, ¿no? No sé cómo evolucionar, espero que sí, pero de momento el acabar con la impunidad no se está haciendo nada. Bueno, también quería preguntarte, ¿hay un problema de sobreinformación? En el sentido de, no solo que si te podemos culpar a la información o al sistema que nos da una información pues sesgada de titulares, mini píldoras, lo que tú has dicho, ¿es más problema de la información o del, digamos, el sistema que está alrededor de ella? Sí, evidentemente. Hay una sobreinformación y por eso ahora este negocio, esta industria, ya no se llama la industria de la información, sino la industria de la atención. ¿Por qué? Porque, bueno, de manera progresiva, sobre todo con la introducción total de los smartphones, de los teléfonos, tenemos un dispositivo que nos puede dar infinitos estímulos comunicativos donde podemos encontrar infinita información las 24 horas del día como principal fuente. Bueno, y eso para toda, digamos, quien tiene como objetivo manipular o llegar a la población y, digamos, conseguir su objetivo, la verdad es que para ellos es una buena noticia, ¿no? Entonces es verdad que existe ese problema o esa virtud, en realidad, el que haya muchas fuentes de información se puede considerar como algo positivo, ¿no? Porque tienes donde elegir, pero precisamente y en redes sociales se puede ver cómo se usan técnicas súper agresivas como la gamificación, ¿no? O elementos que se pueden dar en la ludopatía, ¿no? No sé si es el documental El dilema de las redes sociales, en el cual hablan un poco de esto, de las técnicas que usan para enganchar a la gente y que tiene que ver con cosas de ludopatía, por ejemplo, como lo de la palanquita, sí, se parece mucho al movimiento de a ver qué me sale ahora como noticia, ¿no? El scrolling. Entonces, hay algo, creo que es súper importante, es que las Big Techs, digamos, van ganando terreno en ser los surtidores de las noticias, de la información, si son agregadores de noticias, si son como el filtro muchas veces entre nosotros y las noticias que estamos buscando. Y siempre detrás de ello hay unos algoritmos que siempre son secretos y que aparte usan nuestros datos de manera, es decir, tienen tanta información de nosotros, mucha más información que la que pueden tener nuestros familiares más cercanos, ¿no?
y creo que es un problema, sobre todo con lo que ya conocemos, por ejemplo, con el documental del gran hackeo, pues, bueno, la campaña, ¿no?, que apoyó Cambridge Analytica en Estados Unidos. Creo que tenían una media de 2.500 datos de unos 80 millones de votantes. Y con ello eran capaces de, bueno, pues saber cuál era el estímulo que tenían que hacerle para cambiarle la conducta haciendo perfiles psicológicos. Pero en todo caso, todos estos algoritmos que están haciendo, bueno, ya más que algoritmos son sistemas inteligentes que van cambiando, digamos, con Machine Learning, van haciendo como un sistema ingenieril en el cual siempre van mejorando lo que te van ofreciendo para que estés más tiempo conectado a su plataforma, ¿no? Y muchas veces lo que dan estos algoritmos tiene mucho que ver con el consumo de desinformación, el consumo de violencia o algunos tipos de contenidos que nos hace estar más enganchados, un poco pues eso, por nuestra condición humana, tendemos a un consumo no muy adecuado. A esto habría que sumarle, y esto ya es un poco, no lo digo como aseveración rotunda, sino como opinión personal, que Silicon Valley, que es donde están todas estas Big Techs, se creó claramente con un carácter geopolítico vinculado al ejército, o en este caso a la Guerra Fría, donde se instaló la NASA una semana después, que se creó la NASA una semana después de que la Unión Soviética lanzara el primer satélite al espacio. Entonces tiene mucho que ver con, digamos, todo el talento humano de los Estados Unidos, de sus universidades, de los ingenieros, etcétera, al servicio del avance tecnológico, pero con un componente geopolítico muy importante. Yo creo que esto no ha cambiado si escuchamos a Snowden, que estuvo en la CIA, o a Julian Assange, que usan todas estas plataformas para espiarnos, para sacarnos datos, para, bueno, grabarnos en audio, es decir, toda esa información se va procesando, y cuando necesitan saber alguien de un grupo poblacional o de una persona, pues tienen una cantidad de información tremenda, en este caso también para saber cómo cambiarnos la conducta. Y yo creo que esto está pasando. Es decir, bueno, sin ir a casos particulares, lo que podemos hacer el experimento de irte a YouTube y ver dónde te lleva. ¿Vale? Si te va al tercer, cuarto vídeo que te recomienda, a mí me lo hace la primera, a mí siempre, y de verdad que no sé por qué, pero llevo 7 años, o más o menos, donde el 80-90% de los vídeos reproducidos automáticamente me lleva a Jiménez Los Santos. Ojo, que a mí me gusta, es decir, es un tipo que tiene un talento, es el Roger Ailes español, pero ahora es un tipo que bueno, sería el Roger Ailes español, es decir, que usa de cada 10 palabras son 15 mentiras y 15 insultos, y es un maestro y claro, es que te atrapa porque tiene la técnica súper depurada, y claro, tiene en YouTube no hay programa que baje de 100.000 visitas y tal, y para mí no es casualidad. Llámalo como quiera, o que libertad digital en este caso es como yendo a la matriz española, por ejemplo, Rafael Bardají, que él está desde 2004 trabaja en Atlantic Council, que es el think tank de la OTAN, donde luego fue nombrado director presidente Aznar para Europa y América Latina. Creo que tiene una conexión muy importante con estas plataformas digitales a nivel geopolítico, incluso no de Estados Unidos, sino a nivel, como estamos viendo ahora, de OTAN, ¿no? Rusia, aunque no es lo mismo que la Unión Soviética, pero sobre todo los intereses de la OTAN, de Estados Unidos, Europa, bueno, los intereses de los que forman esa élite geopolítica. Y yo sí que creo que esa sobreinformación de la que hablamos tiene unos filtros para hacernos llegar, que ese filtro nos llegue la información depurada como con unos ciertos intereses, no solamente económicos, sino también para dirigirnos a odiar o a amar. Es decir, sería imposible que los españoles siguiéramos apoyando la OTAN bueno, que creo que no lo apoyamos en realidad, pero viendo las atrocidades que se han hecho en guerras actuales, no la de Ucrania ahora, sino
Siria, Yemen, es decir, lo que está pasando en el mundo, o más conocido, lo que nuestro apoyo, la guerra de Irak o lo de Afganistán. Es decir, si supiéramos toda la información tal como fue, es decir, cómo estamos gastando dinero ahí, cómo estamos perdiendo vidas humanas en ese tipo de conflictos, y cómo, por ejemplo, y yendo a lo de ahora de Rusia-Ucrania, cómo tenemos un apagón total con lo que ha pasado en Ucrania durante los últimos 8 años. No sabemos nada de la guerra brutal que ha pasado en el Donbass, y ahora tenemos con todo detalle la recriminable y condenable invasión de Rusia a Ucrania, pero que no sería entendible si no se sabe el contexto de los 8 últimos años. Entonces, como que nos dibujan, pues en este caso, claramente un caminito de migas para que odiemos a Rusia, a los rusos, etcétera. Pero si nos hubieran contado, de hecho hay una cosa muy curiosa que hizo un hilo, que era la despedida de un padre de sus hijas. Salieron en todos los medios diciendo que esto había pasado después de la invasión de Rusia a Ucrania, y claro, era tan conmovedor que un poco todos los periodistas o todos los tertulianos decían: malditos rusos, la maldita guerra, lo que están. Y en realidad esa imagen conmovedora era precisamente tras bombardeos de Ucrania a su población, a la zona separatista, pero zona prorrusa, si lo queréis llamar, del Donbass. Una vez que habían reclutado armamento de la OTAN y de países de la OTAN, habían recrudecido los bombardeos con, en este caso, escuelas, hospitales, sobre población civil, y entonces masivamente hubo convoys humanitarios para irse a Rusia de muchas familias, y precisamente las dos imágenes que estaban poniendo pertenecían a despedidas después de los bombardeos de Ucrania a la zona del Donbass. Entonces, claro, si esto lo contasen, que esto era en respuesta de bombardeos de Ucrania a población civil, a hospitales y a escuelas, a lo mejor la reacción no solamente de los tertulianos condenando tal sería contra ucranianos, y bueno, estamos viendo hasta dónde llega la cosa, que ayer en el Congreso de los Diputados el 100% de los diputados aplaudieron a rabiar a Zelensky, y es un señor que ha prohibido la actividad de 11 partidos políticos, que ahora mismo todos los medios de comunicación están publicando toda la propaganda que le está diciendo el gobierno, y una serie de cosas que no serían aceptables. Y son aceptables porque nos hacen un filtro muy sesgado de la realidad, y creo que con un componente geopolítico muy importante. Eso hay que ver, pues, la censura de ciertos medios, en redes sociales, bueno, toda una parafernalia. Entonces, sí, hay un componente de superinformación, pero que tiene unos filtros que son muy eficaces para que nos llegue. Mayoritariamente siempre tenemos como personas inteligentes de escaparnos de ese caminito de migas que nos colocan, pero que es muy difícil. Es decir, ahora mismo, y a mí me pasa, decir una verdad que no sea positiva sobre Ucrania, pues te etiquetan de progresivo. Hay una presión social también de no moverte del rebaño, ¿no? Y esa es una realidad. Y perdona que tengo la facilidad de enrollarme y me voy a lo que yo quiero decir, pero creo que es donde pondría el foco. Sí, mucha información, a priori sería bueno, pero al final los filtros que tenemos para llegar a la información, que muchas de ellas son a través de plataformas digitales, tienen unos filtros que nos hacen llevar a una información que ya está sesgada con cierta orientación. Y en esa vía, digamos, ¿cómo de importante es el relato, como lo que te estás diciendo, frente a datos objetivos? Porque al final, si te diesen datos de lo que estaba haciendo Ucrania, por ejemplo, antes de que estallase la guerra, tu visión cambiaría frente al relato de ahora de Zelensky en todos los parlamentos europeos dando un discurso. ¿Cómo de importante es el relato frente al final datos? Claro, pues precisamente esto está conectado con lo que hablamos antes. En realidad da igual que la historia que tú cuentes sea verdad o mentira, sino que genere la emoción que tú deseas. Entonces, precisamente, para generar esa emoción tú necesitas un relato que sea coherente y que sea emocionante, o que sea terrible y de miedo, o que sea indignante y te cabree. Entonces, bueno, precisamente lo de dato mata relato tiene muchas veces que yo creo que retrata un poco que
que para construir esos relatos que generan eso muchas veces se modifica la realidad porque el relato perfecto para generar la máxima emoción muchas veces tiene que alterar la realidad, ¿no? Y como te decía, es mucho más potente la parte reptiliana. Si me da igual que no me des datos que me quiero cabrear con esta historia, es decir, es la emoción que yo quiero sentir y yo estoy indignado con este colectivo y necesito que me lo retroalimenten. Entonces es una batalla desigual, es como cuando también se difunde una noticia falsa. Hace poco en el Congreso de los Diputados me invitaron a era la Comisión de Seguridad Nacional y ponía el ejemplo de dos ejemplos en realidad. Uno era de ¿cómo era el médico este andaluz? A ver si lo teníamos, porque... no. Uno que hacía manifestaciones, que difundía noticias falsas, que ha tenido cáncer, me parece. A ver si me acuerdo del nombre. ¿Pues sabía a quién me refiero? Yo creo que sí. Es que no. A ver si me... Bueno, en todo caso, es una persona, un médico andaluz que ha tenido hace poco, pero que durante la pandemia hacía un montón de vídeos falsos, ¿vale? En general, sobre todo, ¿no? Y en este caso, él difundió un vídeo y se compartió más de 300.000 veces y lo vio más de 4 millones de personas. ¿Jesús Candel puede ser? Sí, pero tiene un... Spiriman, no me salía. Precisamente Spiriman hizo un vídeo donde, en una ambulancia, donde llamaba de hijo de puta para arriba a Pedro Sánchez, diciendo que habían quitado los respiradores de las ambulancias. Bueno, tuvo un éxito tremendo el vídeo. Al día siguiente, él mismo se dio cuenta que había mentido porque parece que la Junta de Andalucía había renovado, cambiado los respiradores, los había regulado, lo que fuera. Entonces hizo otra publicación, esta vez no en vídeo, sino en texto, explicando tal y diciendo que los de la Junta de Andalucía, patatín, patatán. Bueno, esa publicación se compartió 10 veces nada más, ¿no? Y esa decía la verdad y la que decía la mentira se compartió 400.000 veces, más de 4 millones de personas vistas. Bueno, al tercer día, los fact-checkers oficiales de Facebook, digamos, no sé cómo funciona exactamente, creo que Facebook le pide a su fact-checker que revisen esa información, dicen que es falsa. Entonces, 2 días después tiene una etiqueta y en Facebook, no en Twitter y en YouTube, que el vídeo sigue viéndose normal, pone una etiqueta, esto es desinformación, lo dice maldito bulo, tal y cual. Bueno, creo que no tiene sentido porque ya esa noticia ya han pasado 2 días y ya la han visto 4 millones de personas, poca más gente lo puede ver. Y lo grave es que el día cuarto, es decir, después de que el propio Spiriman dijera que era falso, que el maldito bulo dijera que era mentira, pues al día siguiente, el cuarto día, OK Diario vuelve a sacar el vídeo con el titular como si no hubiera pasado nada y se vuelve a viralizar el vídeo. Yo creo que también por voz y todo eso, pero no sé si tiene 4.000 retweets, otras 500.000 visitas más. Bueno, yo creo que esto retrata un poco el panorama. Es decir, la condición humana hace que compartamos las cosas que nos cabrean y tal. Y muchas veces la verdad nos da igual, es decir, no se comparte, ¿no? Y luego, la ineficacia de los fact-checkers, que yo creo que muchas veces lo que hacen es instalar en la agenda el marco comunicativo que rodea la mentira, que es un poco el objetivo. Muchas veces se diseñan las mentiras para que se desmientan y que la desmienta. Es decir, yo quiero provocar, por ejemplo, desde la derecha a la izquierda. Que tal la izquierda salga y para mí es un éxito que todo el mundo lo desmienta. ¿Por qué? Porque es como una bomba de relojería. Yo comento esta mentira, pero si lo desmiente, ya se está hablando de lo que yo quiero. Un ejemplo claro. Un tweet fake de Yolanda Díaz metiéndose con el máster de Cifuentes. Era totalmente falso, pero al hablar de eso, es decir, esto es mentira, estaba hablando en un momento que le habían dicho que porque creo que en la web oficial ponía que tenía máster y no era máster, una cosa así. Entonces, el que se hable de eso es lo que le interesa, a cuanta más gente lo desmienta, mucho mejor. Entonces, bueno, yo creo que en realidad esa es la manera de funcionar y
No sé cuál es la pregunta por la que empezaba, digo, para cerrar, digo, porque me he enrollado como siempre. Que porque tienen más fuerza los relatos Ah, que exacto. los datos Sí. objetivos. Entonces yo digo que eso, que al final es una cuestión psicológica, digo, ese es un buen ejemplo. Y otro ejemplo, por no poner de la derecha, aunque este de Spiriman es medio raro, también puse en la Comisión de Seguridad Nacional durante las movilizaciones en un barrio de derecha que salieron a manifestarse en contra de las restricciones y tal, salía un señor pegando golpes En el barrio de Salamanca era. en el barrio de Salamanca. Y hubo no un tuitero, en realidad yo creo que fue como generalizado, pero un tuitero dijo que estaba pegando con palos de golf. Sí. Y fijaros lo potente que es que yo personalmente, que tengo mis sesgos y tal, no me di cuenta, si no lo difundí ni nada, pero sí, me pareció gracioso y eso se hizo viral. Y 2 días después, claro, la gente decía que una escoba, Una creo, escoba, creo una escoba, una fregona, pero bueno, en todo caso, hizo un tuit de rectificación y tuvo 3 retweets y el otro había tenido 4.000 retweets. Entonces yo creo que eso también ve un poco cuál es nuestra condición humana, es decir, no queremos la verdad, queremos el salseo de meterse a quien te cae mal o hacia quien quieres dirigir tu odio, ¿no? Y esos 2 ejemplos yo creo que prueban un poco la condición humana, la condición humana que tenemos y cómo a veces el dato no mata el relato o es un poco infructuoso porque hay condicionantes humanos que fomentan, y por eso es un método científico, el que se fomente el odio, la mentira. Lo que te he dicho al final, la sociedad lee, hace un scroll, lee lo que hay, igual se encuentra el bulo de 4.000 retweets, ya no vuelve a entrar hasta mañana y ya no ve una rectificación. Es decir, se queda con una primera versión que encuentra por ahí, como que la inmediatez, sumado a internet y al algoritmo, como que está ayudando a esa desinformación. Sí, fíjate que, bueno, yo creo que hay un debate en el periodismo, ¿no? Es decir, cuál es el modelo. Puedo verlo desde el punto de vista de negocio, entonces creo que ahí tiene sentido el breaking news. Es decir, en redes sociales, yo cuando hago formación de qué es lo que funciona, yo muchas veces digo, hay muchas cosas evidentemente, pero una tiene que ver con la actualidad. Ser el primero que publica algo muy relevante, lo que habla todo el mundo, y publicar el mejor contenido, sea la mejor foto, el mejor vídeo, el tal, es un éxito asegurado de viralidad. Yo creo que en los medios de comunicación pasa algo parecido. Si eres el primero en dar la noticia, tal, eso es un componente importante, pero claro, yo creo que necesita unos mínimos es decir, darlo inmediatamente, pero cumpliendo otros elementos que son necesarios en el periodismo. Yo creo que esto se está saltando a la torera, pero también te diría que más allá de las prisas, luego tampoco hay prisas por, cuando te equivocas, rectificar. Entonces yo creo que tenemos un problema grave. Uno de los elementos puede ser la inmediatez, que puede explicar algunos errores, es decir, es que para mí son inexplicables. Por ejemplo, al inicio de la guerra, ¿no? Poner videojuegos diciendo nos llegan imágenes terribles, bombardeos sobre población civil y te ponen un videojuego, pero ¿dónde estamos, sabes? Que puede tener una explicación no inmediatez, pero una inmediatez, pero por compruébalo, fíjate qué fuentes son, no sé, vamos, vosotros lo sabéis mejor que yo cuál es el proceso que hay que hacer, ¿no? Pero creo que aparte de ese problema está añadido que aunque no haya esa inmediatez, muchas veces se da información no objetiva si no se busca generar lo que estamos hablando, alimentar ciertos odios hacia ciertos espacios dependiendo del medio donde estamos. Es decir, que cada vez se están marcando también las líneas editoriales, el trabajo periodístico neutral y tal, cada vez se va reduciendo más y cada vez hay más periodismo de trinchera militante que ataca, digamos, tiene un objetivo que no tiene que ver con la información, sino de qué es lo que yo pretendo con la herramienta que tengo, que es este medio de comunicación. Yo creo que ese es un problema que va increciendo, además. Podríamos decir que, hablando ya un poco más en las redes sociales, las redes sociales son como un simple contenedor informativo o podrían actuar como medios de comunicación, porque hay infinidad de cuentas que ya sean periodistas o no, o se hacen pasar por periodistas, que te dan información y la gente la consume. Entonces, ¿podríamos hablar de medios de comunicación o simplemente un espacio donde informarte? Sí, a ver, la tendencia de los medios de comunicación va a ser digitalizarse, es decir, que
en realidad, con la aparición de las redes sociales, no solamente se democratizó, en cierta manera, la información, lo que estamos hablando, se aumentaron las fuentes de consumo de información, por lo tanto, no solamente élites económicas podrían dar unidireccionalmente la información que se da a la población, sino que también se democratizó la comunicación. Es decir, que cualquier persona podría comunicar con cierto impacto, digamos, casi en las mismas condiciones que un medio de comunicación con muchos medios. Esto a priori es positivo. La cuestión es qué es lo que filtra que un medio sea más seguido. Esto volvemos a lo que estamos hablando antes. Es decir, en principio hay condicionantes humanos que tienen que ver con pues que tengan éxito el discurso de la violencia, de odio hacia colectivos, etc, etc. Eso, uno de los graves problemas es que las plataformas digitales no están siendo eficaces para nada. Pero por otra parte, es que los medios de comunicación tampoco están haciendo nada para regular eso mismo. Es decir, que no hay mucha diferencia entre lo que te ofrecen un comunicador, sea periodista o no, a un medio de comunicación. Y que, de hecho, creo que en la parte primera de las redes sociales tuvo una especie de contrapoder o una posibilidad de dar o encontrar una información mucho más veraz de las que te dan los medios de comunicación. En todo caso, tanto redes sociales como medios de comunicación, creo que por esa falta de marco regulatorio de la que te hablo, de un uso adecuado en la comunicación, que no permita pues esas translimitaciones que hay de desinformar, con noticias falsas, etcétera, pues esa falta de regulación hace que los ciudadanos estemos totalmente indefensos y que tengamos que hacer como de periodistas de investigación cada vez que queremos saber una verdad. Entonces, yo sí que creo que es importante, sea medio de comunicación o sea una red social, digamos que la legitimidad informativa o periodística se la va ganando uno con el trabajo que va haciendo. Entonces, a mí me pasa que, para mí, si hay una fuente que le tengo mucha credibilidad, tiendo a fiarme de lo que me dice, pero porque tiene un trabajo anterior muy, muy potente. Y os voy a poner un caso súper polémico, en un extremo. Yo RT no lo consumo, aquí en España igual no se consume, pero en las redes sociales hay un producto, para mí periodístico, de mucho valor, que es el programa de Ignacio Genova, Ahí les va. Para mí personalmente, Julián Macías, durante los últimos años, ese producto, sea de RT, sea con dinero ruso, pero el trabajo periodístico que hacía Ignacio Genova, en cuanto a contenido y en cuanto a calidad periodística de contrastar todo, ver diferentes enfoques, bueno, seguramente un ABC del periodismo, es uno de los mejores productos informativos, comunicativos, y tiene una raíz digital y todos los peros que le queramos poner, ¿no? Pero para mí algo que salga en el programa de Ignacio Genova, con todos los peros, es decir, RT, propaganda rusa, lo que quiera, después de haberme visto los 100 programas de Ahí les va, y también trabajar muchos temas de los que yo suelo tratar, para mí que ella, por ejemplo, y con todos los peros y los prejuicios que podamos tener, si ella en su programa da una información, para mí tiene mucha credibilidad. Y estoy poniendo un caso extremo que a nivel español, pues, por ejemplo, el diario.es creo que es bastante serio en ese sentido, o hay ciertos periodistas que son súper rigurosos, entonces creo que eso también es importante. Y eso puede ser tanto medios de comunicación como redes sociales. De hecho, para mí los mejores periodistas, y yo cuando he hecho seguimiento, por ejemplo, en Chile, para mí el mejor periodista es Copano, que tiene un programa de Twitch, es súper potente, tiene una trayectoria súper potente en medios de comunicación, pero él se ha salido y hace su propio programa. Ahora, cuando hay que hacer una cobertura de la guerra o de las elecciones en Chile o del proceso constituyente, para mí es una referencia total. Y él está en su canal de YouTube. En México, Álvaro Delgado tiene el canal de YouTube con más audiencia, está fuera de los medios de comunicación, pero es el periodista más premiado de México. Y él está en las redes sociales. Y en el caso de Perú, exactamente, con Marcos Cifuentes. Y los tres han estado en Pandemia Digital y los tres me han invitado a sus programas y son rentables. Y para mí es el mejor periodismo que se hace en esos tres países. Y en este caso, lo he dicho, un caso extremo, ¿no?, de RT, pero que es así. Es decir, yo creo que es una periodista increíble. Y lo mismo con esos tres. Si cualquiera de esos tres periodistas, que lo llevo viendo durante meses,
y precisamente lo sigo porque contrastan la información, critican a uno, critican al otro, siempre con información contrastada, eso hace que cualquier cosa que publique le doy mucha más veracidad que a cualquier cosa, por más que diga que me guste o no me guste, pero en este caso he puesto 3 ejemplos: Marcos Cifuentes en Perú, Álvaro Delgado en México y Copano en Chile. Creo que son 3 referentes, los 3 son periodistas, los 3 están en redes sociales y los 3 para mí son garantía de credibilidad. Al final, por cosas como esa también, Internet, digamos que no podemos rechazar a ello, aunque sea uno de los componentes más potentes hacia la desinformación, también es pues posibilita cosas como esa, que conozcamos periodistas súper potentes, que haya organización social también, que se conozcan casos, que se organicen revueltas, que veamos espejos. Al final, Internet potencia también eso, no podemos rechazar a Internet para luchar contra la desinformación. Hombre, es como si rechaza los medios de comunicación, es un avance total en todos los sentidos. Otra cosa es la regulación que se haga del mismo, pero de hecho, en realidad, Internet fue al principio un espacio de contrapoder muy importante de los medios de comunicación. Es decir, que era un método de presión para que digan la verdad, porque si no, ¿eso qué pasa? Creo que, de hecho, eso dio movimientos muy importantes democratizadores, como pudieron ser las primaveras árabes, ¿no? Que intentaron democratizar dictaduras o regímenes no muy democráticos en países, fijaros, que son bastante complicado pensar que haya avance en este sentido. Aquí estuvo lo del el 15M, que bueno, tuvo un apoyo en su momento del 80% de la población con las reivindicaciones que hicieron, y eso, bueno, plantó una semilla que luego hiciera posible algunos movimientos políticos, etcétera, que creo que son interesantes, y luego pues otras iniciativas como Occupy Wall Street, pero en todo caso creo que eso es decir, el poder o la élite económica les pilló con el pie cambiado, y lo que han hecho es, creo, hacer un contraataque en las redes sociales, convirtiéndolo en un espacio tóxico donde se difundan muchas noticias falsas, donde lo que era un espacio bastante sano de asambleario o de compartir, colaborativo, es como se ha convertido en una guerra. Y yo creo que también es como una estrategia de reacción del poder para que decían, vamos a los medios de comunicación, que las redes sociales son insufribles, ¿no? Yo creo que hay un poco de eso también. Bueno, yo quería meterme ya más en el tema de Twitter, el papel de los bots. ¿Podrías hablarnos un poco? Bueno, los bots existen en toda la... Sí, pero concretamente más en Twitter. Sí, bueno, a ver, lo primero es que tendremos mucho a generalizar. Estos son bots y realmente no hay muchos bots. Luego hay bots buenos y bots malos. De hecho, muchos servicios públicos son bots, ¿vale? Un bot es una cuenta automatizada. Entonces, por ejemplo, hay servicios de información sísmica o de incendios que son bots, que son cuentas que automatizan la información. Yendo a lo que la gente suele llamar bots de manera negativa. Bueno, primero que se usan bastante en campañas de desinformación o de ataques o de odio, y normalmente son varios elementos que la gente suele confundirlo. Es decir, por un lado, un bot puede ser una persona real, es decir, en realidad no una persona real, una cuenta de una persona real, ¿vale? Que automatice sus tweets, es decir, incluso famosos, políticos conocidos, que le dan las claves de una cuenta al señor que organiza y programa los tweets, y puede organizar miles de cuentas, es decir, y no siempre es detectable, pero a veces es detectable. Y luego también están los troll centers, ¿vale? Los troll centers son como agencias de comunicación que contratan a gente para que cada una de esas personas administre un número elevado de cuentas. De tal manera que puede, por ejemplo, una empresa que tenga 20 personas trabajando y que cada una ya tenga 50, pues puede juntar miles de cuentas lanzando un tweet, insultando a alguien con actividad humana, pero que puede ir dirigida, es decir, al mismo tiempo pueden estar trabajando un troll center, cuentas controladas humanamente, con bots que van en la misma dirección pero están programadas, y grupos organizados de personas reales en Telegram. Por ejemplo, es una campaña política, pues un grupo de militantes de este partido político, y al mismo tiempo hay campaña pagada y al mismo tiempo hay bots. Y muchas veces van en la misma dirección, por lo tanto es difícil diferenciarlo. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, es complicado, pero hay elementos, unos que son claros. Cuando una cuenta, por ejemplo, pone más de 2 tweets en un segundo, eso es imposible humanamente. Cuando, por ejemplo, casos que se han dado en España y en otros países, cuando miles de cuentas tienen el mismo error ortográfico al mismo tiempo,
y eso ha pasado en España con la campaña Sánchez vete ya sin la Z, donde hubo 80.000 cuentas, 80.000 tweets con el mismo error ortográfico, y de hecho fue TT. Eso pasó en Brasil con Fechado con Bolsonaro, pasó en Perú con Fraude en Mesa, Andrés Fraude en Mesa, pasó en Ecuador con Andrés no mientras otra vez, cuando era Andrés no mientras otra vez. Entonces suelen tener ese tipo de errores que, es decir, esto son un montón de bots que están programados. Y luego hay indicadores como, por ejemplo, cuando en una base de datos de cuentas que participan en un hashtag terminan en 8 dígitos, es decir, Twitter te da automáticamente 8 dígitos cuando tu nombre, al crear tu cuenta, tu nombre está ocupado, por defecto te da. La mayoría pone otra alternativa y no lo deja con 8 números. Pero cuando hay una creación masiva de cuentas falsas, todas se crean con 8 números para ser mucho más rápido. Entonces, cuando el porcentaje de cuentas es, por ejemplo, superior al 20%, es decir, es que ahí hay bots a mansalva. Lo normal es que haya un 1% o menos en una base de datos normal. Y esto pasa para ver los seguidores, la gente que retuitea o gente que participa en un hashtag, ¿no? Para ver si entonces hay indicadores como ese, o la fecha de creación, o que ponga más de 1000 tweets, o que tenga 0 tweets, o que tenga 0 seguidores. Es decir, hay como varios indicadores que de por sí indican que es una cuenta falsa, pero claro, si hay un porcentaje elevadísimo de esos indicadores que son simplemente son como indicios, no la prueba del delito. Entonces, si hay un número elevadísimo de indicios, normalmente dice que son bots, ¿no? Y a veces no es fácil diferenciarlo, pero hay como algunos elementos para demostrarlo, y está usado como método lo de mentiras, odio y bots. En Twitter se ve muy bien precisamente porque Twitter es la única aplicación que tiene la API totalmente abierta. Si puede analizar el 100% de lo que pasa en Twitter, eso no pasa en ninguna otra red social, por eso es tan fácil pillarlo, porque se puede analizar. Y por eso mis análisis van muy dirigidos a Twitter, porque tengo como todos los elementos para analizarlo, ¿no? Entonces, como súper habitual, usar la mentira, usar el odio y los bots para difundir. Y a veces digo bots, pero puede ser también troll center o cuentas que alimentan artificialmente la conversación. Y un poco centrado también en eso, digamos, monitorizar estas aplicaciones. Tú hablaste un poco en la Comisión de Seguridad Nacional, creo que era sobre WhatsApp, Telegram, Facebook y Twitter. Y hablaste un poco de cómo se pueden analizar. ¿Puedes dar unos pequeños detalles de cada uno? Vale, bueno, como decía, el tema de que la defensa sobre esto que hice en la Comisión de Seguridad Nacional era un poco, después de este problema, cómo aborda cada plataforma digital, las principales donde se suele hacer desinformación, tanto en la apertura de la API para recopilar información, como qué está haciendo contra las noticias falsas y el odio, ¿no? Y en este caso analizaba Facebook, Twitter, YouTube, Telegram y WhatsApp. Entonces, básicamente, bueno, pues por ejemplo, Facebook tiene acuerdo con fact-checkers, pero tiene la API totalmente cerrada. Es decir, apenas se puede ver qué pasa en Facebook, ¿no? Solamente páginas y grupos públicos. Por otro lado, Twitter. Twitter está totalmente abierto, puedes analizar todo y no tiene acuerdo con fact-checker. Es decir, que es súper fácil la desinformación, el contenido violento. Tiene unas normas supuestamente bastante restrictivas, pero no se cumple, vamos. Tiene que ser súper grave lo que hagas para que te eliminen. Y luego aparte tiene un fallo a la hora del reporte de cuentas, que has aprovechado y con una serie de palabras clave eliminan cuentas que no han hecho nada, pero que al usar una palabra, aunque sea irónicamente, te la pueden banear. Luego, por otra parte, YouTube tampoco tiene fact-checker, es decir que es uno de los principales elementos de desinformación, y sí que es bastante... Hay como 3 elementos que suele ser bastante exigente con el tema de los contenidos. Bueno, el tema de los derechos, tanto música, deportes, imágenes, eso en Twitter puede colar, en Facebook también, pero en YouTube imposible. El tema también de desinformación con el COVID, más o menos, también han hecho bastante. Y luego temas de violencia explícita o tema sexual. Además sin filtro. Por ejemplo, si aparece una esvástica, aunque tú estás haciendo una narrativa en contra de quienes hacen apología del nazismo, también te lo eliminan. Es decir, que es como muy irracional todo, ¿no? Y luego en la API pues está abierto, te dan bastantes datos, lo que puedes ver en la búsqueda. Pues número de reproducciones, por título y tal, entonces se puede buscar bastante información. Y luego pasamos a las cajas negras, Telegram, que es menos caja porque tiene, es decir, los canales y los grupos públicos, cosa que no tiene WhatsApp, son bastante parecidas, pero WhatsApp no tiene canales ni tiene grupos públicos.
Y esta información sí que la puedes conseguir con la API, es decir, puedes rastrear canales, que es lo que difunden, es todo público, cosa que no puede pasar en WhatsApp, que es una caja negra. Y yo creo que tanto Telegram, pero sobre todo WhatsApp, son... Si lo otro es el iceberg, la punta del iceberg, lo que vemos, todo el 90% son los grupos de mensajería donde es imposible rastrearlo. Sería posible si quisieran las plataformas, pero aunque sea de manera interna, pero digamos que el 90% de la desinformación seguramente sea, bueno, Telegram no lo usa mucha gente, pero WhatsApp sí. WhatsApp seguramente sea el 80-90% de los canales de distribución de noticias falsas y totalmente irrastreable. Y para evitar o frenar la propagación de la desinformación, deberíamos confiar la censura a empresas privadas como podrían ser Facebook o Google. No, vamos, para mí son empresas criminales. De hecho, cometen un montón de delitos y tienen un poder importante. Primero, que no pagan impuestos. Segundo, que nos tratan como los bancos. Es decir, las cláusulas que firmamos cuando nos damos de alta, igual que la de los seguros y los bancos, que son 500 folios en letra mínima, que es imposible de leer. Entonces, aceptamos una serie de cosas que luego abusan de nosotros, el uso de nuestros datos. No sabemos qué uso hacen de nuestros datos, ni qué datos tienen de los nuestros. Si son empresas con intereses económicos y, aún peor, creo que con intereses geopolíticos. Es decir, vuelvo a decir, Julian Assange y Snowden nos hablan bastante de esto, es interesante las cosas que dicen. Snowden, aparte, estuvo en la CIA, así que habla de primera mano. Pero en todo caso, más allá de un no rotundo, creo que es complicado también quiénes tienen que ser los agentes que regulen lo que es verdad y lo que es mentira. Yo creo que tiene que ser, creo que hace falta un marco regulatorio. Creo que ese marco regulatorio solo puede avanzar en derecho, es decir, no puede retroceder ningún derecho, ni de libertad de expresión ni libertad de prensa, pero hay que avanzar mucho en el derecho a la veracidad de la información que consumimos, el derecho al honor. De muchas veces personas, organizaciones son difamadas con mentiras y no tienen ningún tipo de defensa amparada precisamente en esa libertad de expresión y libertad de prensa. Y creo que es necesario que sea súper amplio, es decir, que no sea gubernamental solamente, podría participar el gobierno, pero sobre todo tienen que participar diferentes esferas sociales, políticas, sindicales, representativas, pero sobre todo los colectivos de periodistas, que esté bien representado y que sea casi asambleario, es decir, que sean los periodistas, no la APM, que se ha visto personalmente, creo que ese organismo prácticamente es un agente político, no representacional de periodistas, ¿no? Por cómo actúa, y que es decir, que normalmente nunca ataca cuando se hace mala praxis de medios de comunicación, que yo creo que va en perjuicio del periodismo. En todo caso, es un no rotundo y creo que sí habría que hacer un marco regulatorio, pero lo más plural posible, y aunque participen las plataformas, no pueden ser las plataformas las únicas, que ya se han visto que en 20 años que llevan, más que no hacer nada, creo que han incentivado que se aceleren los discursos de mentira, violencia, etcétera. Bueno, y tengo la última, bueno, que estará son dos igual conectadas, y es como si es la maquinaria mediática y política superior a las herramientas que tenemos para luchar contra la desinformación, y si fallamos en cómo nos informamos o qué papel tiene el ciudadano. Sí, un martillo con una hormiga, sí, o tirachinas contra tanques. Sí, es increíble porque precisamente, y es triste, pero es así, digamos que las propias plataformas, ¿no?, que son un monstruo empresarial, y los grandes medios de comunicación o las grandes empresas mediáticas, yo creo que en cierta manera tienen sus sinergias para informar a la población de manera no adecuada, ¿no? Y sería repetir un poco lo que estamos hablando. Y creo que la solución es... pero esta es una guerra histórica, ¿no? Es decir, los de abajo contra los de arriba. Bueno, no sé si lo quieres llamar. David contra Goliat, el niño de Gaza tirándole un tirachín a un tanque de Israel, yo qué sé. Es decir, lo que sí creo que hay un espacio de lucha por las libertades y los derechos que tenemos la ciudadanía, que yo creo que la manera de actuar, como en otras cosas, es
no sé si la palabra es sindicarse, pero organizarse, coordinarse en un frente común que no es decir, que no esté ideologizado, sino que sea muy transversal y que tiene que ser con el avance de derechos que están arrebatados, como el derecho a la información veraz, y que mi diagnóstico es que es lamentable. Es decir, la situación de los medios de comunicación mayoritarios, es decir, tenemos muy buenos periodistas, hay medios muy buenos, es decir, hay un espectro grande, pero si nos vamos a los grandes medios, a las televisiones principalmente, o a los periódicos de mayor tirada, o a las radios más escuchadas, si lo queréis también así, creo que se salvan varios digitales, pero que son medios independientes. Es decir, diariamente nos mienten, y además nos mienten con una intención, no es por las prisas lo que estamos hablando, no es que hay que darle información, no. Tienen una intención, un objetivo, se les paga para que hagan un trabajo en la sociedad que precisamente no es informarnos, y esto, una vez más repito, se debe a la falta de marco regulatorio y a la impunidad frente a otros negocios, ¿no? Yo siempre hablo de a un frutero no le permiten vender fruta podrida, o a un conductor no le permiten ir borracho a 200 por hora, le quitan los puntos, le quitan el coche, le quitan la frutería o le quitan la carnicería. En los medios de comunicación, en el periodismo, no pasa eso. Entonces, creo que hace falta un marco regulatorio, y creo que no va a venir las soluciones por arriba, ni por los medios de comunicación ni por las plataformas digitales. Por lo tanto, creo que tanto periodistas, que creo que son los principales o una parte muy importante de esta ecuación, interesada otra parte es la ciudadanía, evidentemente, que quiere, necesita y tiene derecho a estar bien informada, pero sí que creo que hay que avanzar en una sindicación colectiva, aunque no sea formal, pero que vaya asociándose para avanzar en este tipo de derechos, y que sean capaces de presionar a las plataformas digitales, a los principales medios de comunicación y, por qué no, a las instituciones a que creen un marco regulatorio que avance, sin que no sea de una manera partidista, ni Ministerio de la Verdad, ni nada de esto, sino que realmente yo creo que el diagnóstico del problema que tenemos en la sociedad es, creo que colectivo. Entonces habría que tener un debate muy amplio y unos consensos muy amplios para dar pasos en este marco regulatorio que sea un avance en derechos, nunca un retroceso. Entonces, bueno, yo desde lo que pongo en mi bio de Twitter, activista contra la desinformación, es que de verdad dedico desde hace ya mucho tiempo, es decir, mi tiempo libre, a tratar de luchar contra eso y de asociarme con más gente para que esto pase, pero es complicado. Pero creo que en la suma, es decir, cuanto más gente haya al otro lado enfrentándose a los monstruos estos, de manera figurada, pues creo que se podrá avanzar más, pero que es muy complicado. Hay una inferioridad en todo. Por desgracia, los periodistas que estáis estudiando, estudiáis una cosa, la teoría es una cosa, y luego en la práctica os van moldeando. Esto es lo que hay, si no os gusta tendréis que buscaros trabajo fuera o hacerlo independiente. Pero sí que creo que se puede cambiar esa realidad, como se ha cambiado históricamente otras realidades injustas. Y la clave es que tanto periodistas como la sociedad, que son las personas más interesadas en cambiar esta realidad, pues se agrupen, se asocien, hagan buenas sinergias para meter presión a estos tres ámbitos: redes sociales, medios de comunicación y instituciones, o incluso el ámbito legislativo, ¿no? A los partidos políticos, para que hagan una regulación que esté más dirigida a los intereses de la ciudadanía y no a los intereses de las plataformas digitales y los medios de comunicación, que creo que ahora mismo el marco regulatorio que hay, las leyes que hay, les benefician para poder mentir y ganar dinero a costa de la mentira.